Bienvenidos a nuestra acta administrativa en el podcast educativo, donde exploraremos temas relevantes en el mundo de la educación. Hoy vamos a profundizar en la importancia de los ambientes de aprendizaje. Estamos acompañados de Januari, Jesús y Gonzalo, y una Januari, Jesús, Gonzalo y una servidora. ¿Ya qué leíste? Ahí, por ejemplo, se marcaba de que el aula Ajá. no es el único ambiente de aprendizaje, que Ajá. cualquier lugar en donde se encuentre el docente, los alumnos, se puede prestar como un ambiente de aprendizaje, Ujú. que es el docente quien estimula a los niños. Ujú. Por ejemplo, en nosotros se marcaba de que puedes usar tecnología, puedes usar libros, puedes usar diferentes materiales, Ujú. pero en realidad el docente es el centro porque es el que facilita las herramientas al niño para que genere los ambientes de aprendizaje. Ajá. Aquí se maneja al docente como un actor que estimula más que nada el aprendizaje en los niños. Eso es lo que viene así como que más resaltado de Colombia. De lo de Colombia. En Turquía, ¿viste lo de la tecnología? Sí, en Turquía manejan, por ejemplo, lo de la tecnología, Ajá. de que hicieron como que un intento en el que ponían la tecnología como eje central de la educación, Ajá. pero se dieron cuenta de que los efectos eran más negativos, generaba mucho problema, Ajá. generaba mucho problema al país. Entonces ya se dieron como por vencidos, se regresan y ya dicen, ok, la tecnología ya nada más va a ser un complemento. A los libritos. Exactamente. Yo tenía, bueno, quienes tenemos un poquito más de años, no sé si a ustedes les tocó, hace como unos 8 años, gobierno federal dotó de tablets Sí. a las escuelas, Ujú. pero única y exclusivamente para quinto año. Pero incluso antes de eso, Gonzalo, ¿no te acuerdas con la época de lo de Fox de los pizarrones virtuales? Las enciclomedias, Sí. a eso iba. Esas. Entonces, ya se han hecho 2 intentos hasta donde yo recuerdo. Ajá. De tecnología, de implementar la tecnología. Sí. Y es muy bueno como herramienta para los alumnos. Si manejas medianamente la tecnología, es genial. Sí. Pero como eje central, la tecnología está limitada porque no tenemos, por ejemplo, las tablets que nos dieron esta última ocasión eran lentas, Sí. con poca memoria, no teníamos acceso a internet, pero podías enseñarle a los niños cuestiones de uso de Word, por ejemplo, Ujú. el Paint para hacer dibujos, Ujú. uso de correo electrónico para mandar tareas, Ujú. o que ellos mismos archivaran sus trabajos, que hicieran presentaciones PowerPoint. O sea, los enseñabas a usar Office así como que en lo más básico y era una excelente herramienta. El problema fue cuando se les caían y se les quebraban, se les bloqueaban o se les perdían. Las vendían. También. Yo me tocó ver justamente eso, de que comenzaban a vender muchas y demás. Pero ahí te va, lo de Turquía a mí sí me llamó mucho la atención en ese punto, porque es muy cierto esta onda de que no es el mismo aprendizaje cuando estamos trabajando con medios electrónicos completamente a cuando estamos interactuando de manera tradicional con alguien más o con un cuaderno o escribimos a mano. O sea, a nivel neuronal no funcionamos igual y eso es muy neta. Sí, totalmente de acuerdo. Incluso yo es uno de los puntos débiles que le encuentro a la maestría. Yo pienso que si tuviéramos puras clases presenciales, Uh-huh. sería súper mega fructífero. Uh-huh. Y así como que se pierde un poquito de esa cuestión de la interacción entre compañeros, la interacción con los maestros, que son los que generalmente están más preparados, Uh-huh. resuelves un poquito de dudas. Y acá te limitas un poquito. Sí aprendes, sí lees, sí estructuras, pero no al mismo ritmo porque a lo mejor no compartes, no contrastas. No. Y eso es como que parte de la esencia del aprendizaje, el compartir. Si te fijas, por ejemplo, January ya me he fijado mucho que cuando estamos en presenciales, ella sí es mucho de hacer notas y ese tipo de cositas también. Sí. ¿Qué dice la maestra Salcido que tenemos que anotar, que escribir? ¿Porque qué? ¿La conclusión o qué? No, dice que debemos siempre estar tomando nota. Sí, porque pues el cerebro va recordando siempre todo lo que estás escribiendo, o sea, como que se hace significativo. Y yo, por ejemplo, yo no acostumbro tomar nota. Yo con el hecho de escuchar y ver, a mí se me pega muy Y yo soy rápido. más de oír, ajá, también.
Entonces, No deber, pero deber. si se fijan, entonces sí tiene también mucho que ver con lo que son estilos de aprendizaje ahí. Sí. Haz de cuenta que, por ejemplo, eso que vienen en Turquía, yo me imagino que tuvieron que haber una inversión económica Fuerte. fuertísima, muy, muy fuerte, pero se dieron cuenta de que en realidad pues no era fructífera, vamos a decirlo de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que manejan ahí? Pues que el principal factor de aprendizaje debe ser el profesor. En todas se maneja que el docente es pieza clave. Sin el docente no va a fluir nada. Así tengas tecnología, tengas libros, tengas materiales, tengas aulas, tengas escuelas, lo que tengas, sin el docente no va a funcionar. Pues es que es el guía, es la Es el pieza facilitador. clave. Exactamente. Entonces, el profesor, el docente, está al frente, es el guía. Sin embargo, hay que fomentar el aprendizaje autónomo, autorregulado. Sí. Eso es la meta. Podemos dejarlo que el niño aprenda, darle toda la libertad del mundo, pero igual necesita la guía. Como la megacognición. Ándale. Metacognición, perdón. Esa justamente. Les voy a compartir lo último de lo que me tocó leer sobre África, en específico Nigeria. A ver, háblanos de Nigeria. Y haz de cuenta que me llamó mucho la atención lo que decía el autor. Ajá. ¿Sabes? De que se hizo aquí como un muestreo. Uh-huh. Agarraron a 243 estudiantes, los separaron en dos grupos. Ajá. A unos les enseñaron con el enfoque constructivista y a los otros con el transmisivo, o sea, de que únicamente el docente les pasaba con conocimientos, les vaciaba. Uh-huh. Ok, ¿qué conclusión llegó? Ok, los constructivistas aprendieron más, ¿sí? que los del transmisivo, pero aquí se enfoca únicamente a que los que en realidad aprendieron más no tiene que ver tanto con el constructivismo o el transmisivo o la forma de transmitir conocimientos, sino que aquellos niños que ya tenían habilidades altas, que tenían mejores capacidades, son los que aprendieron más. En los dos grupos, los más inteligentes aprendieron más. Así. Entonces decía él que no importaba el ambiente de aprendizaje, que el ambiente de aprendizaje no tenía impacto sobre el hecho de cómo aprendían los niños. O sea, ¿cómo? Estamos viendo ambientes de aprendizaje y dicen que no tiene impacto en lo que aprenden y que tiene que de una u otra manera afectar. Pero hace una recomendación. Dice, manéjenlo de forma constructiva, pero basándose en los niños que tengan menores habilidades. Hasta ahí. ¿Tú crees que en verdad no tiene ningún efecto? En nuestro trabajo, en los niños que menos saben. Pero tú... No, o sea, lo que aquí maneja el autor. Ajá. Ahora, yo sí creo que tiene un efecto, porque mira, por ejemplo, yo de directivo, Ajá. Yo ando por los salones. Tú entras a un salón que tiene, digamos, no sé, información pegada, trabajos de los niños donde resaltas lo que ellos hacen, valoras lo que ellos hacen, como que resaltan el esfuerzo de los niños. Tienen desde el abecedario, láminas, exposiciones, material, el salón limpio, o sea, organizado todo. O sea, ese ambiente favorece el hecho de que el niño aprenda. Exacto. Vas a otros salones y está vacío, sucio, mal pintado, maloliente, con todo lo que lo rodea al niño en negativo. Entonces va a ser menos atractivo el hecho de que vaya el alumno y se sienta cómodo, y ya con eso pues va a estar un poquito renuente incluso a estudiar, a aprender. Entonces simplemente si tienes un niño cómodo, con un ambiente agradable en general, pues va a aprender más. Yo creo que hasta a nosotros nos pasaría lo mismo. Entonces sí debe haber un impacto. De hecho, es que sí, obviamente tiene que haber como tal. A lo mejor yo creo que ahí se refería más que nada a como de que no es un impacto significativo en cuanto al nivel de aprendizaje o algo así, pero, o sea, por supuestamente que por más capacidad que tengas con un chavo que sea súper inteligente o que tenga algún nivel de inteligencia superior, si tenemos un ambiente de aprendizaje, como tú dices, sucio, desordenado, con ruido, o sea, a ver cómo demonios se va a poder concentrar. ¿Qué pasó, Karina? No, precisamente antes de que se me vayan, en los conceptos nos dice muy importante que la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que es fundamental para todas las personas, o sea, que tengan una educación. Sin embargo,
pues no todos los individuos cuentan pues con poder tener todos esos derechos, ¿verdad? Ujú. Entonces ahí también decía, según lo expresaba en el artículo, decía que el ambiente de aprendizaje es el entorno en el cual se desarrollan las condiciones favorables para el aprendizaje, que es eso mismo que dice Gonzalo, que ahí va todo lo que es lo físico, lo Ujú. virtual, así las interacciones que tienes con el estudiante y el docente. Ujú. Pero ahorita que escuché a Gonzalo dije, ese es parte de un concepto que debe de tener, ¿verdad? Lo que es el ambiente de aprendizaje. Un estudio, también dice que un estudio muy importante que revela es que la formación del docente juega un papel crucial en la efectividad de los procesos de enseñanza. O sea, volvemos otra vez con lo mismo que dice Gonzalo, que el docente, el que guía, es lo principal. Oigan, hay un paréntesis así rápido. Ahorita que decías de la formación docente, nosotros hemos visto que compañeros que vienen de una escuela normal traen una preparación muy diferente a aquellos compañeros que salieron de una universidad. Ey, Es muy, muy marcado esa diferencia. no me menosprecies. ¿Por qué, Gonzalo? ¿Por qué? Porque, pues sí. Bueno, Es que te dime cuenta, tú. ahí viene el de los elotes, a ver si querían. Oye, ¿sabes de que el tipo de formación viene muy enfocada a la licenciatura en la que, bueno, al perfil en el que vas a trabajar? Por ejemplo, la licenciatura normal en la universidad es ya sea en intervención educativa o en educación así, digamos, de manera general. Ujú. En la normal es una licenciatura en educación primaria o licenciatura en educación preescolar. Ujú. Incluso la currícula que manejan, aunque hay un tronco común, la forma en que te lo enseñan, la forma en la que tú debes aprender a enseñar es muy diferente. Entonces, yo no digo que sea mejor o peor una que la otra, sino que son diferentes. Entonces, sí influye mucho la forma en la que un normalista trabaja a la que un compañero de una universidad trabaja. Yo siento que a lo mejor uno está es como cuando trabajas en una ingeniería, puede ser un arquitecto o un ingeniero civil, traen muchas cosas en similar, pero uno a lo mejor está un poquito más especializado, es lo único. Pero sí, siento que los que vienen de la universidad batallan un poquitito más. Fíjate que eso también, argumentándote también, eso también vienen los conceptos, porque dice que es bien, o sea, así como haciéndonos una pregunta, ¿no? ¿Qué significa realmente ambientes de aprendizaje? Se mencionan diversas, o sea, funciones, por ejemplo, los espacios, desde la organización, desde los vínculos, las interacciones humanas, todo eso encierra pues la preparación. Y como dices, en la normal, pues sí tienen más normas, más regímenes, más, o sea, cosas que les ayudan mucho y facilita a tener una organización. Y pues nosotros que venimos ya de la privada, pues ya no tenemos como que esa exigencia, digo yo, ¿no? Por ejemplo, fíjate, yo platicaba así de cosas muy sencillas. No sé ustedes, bueno, no sé si todo, bueno, no sé, January no es de normal, tampoco es de normal, que es superior. Normal superior, Okay. Estado Slow. ¿Ya ves? Por ejemplo, a nosotros nos enseñaron en la normal, por ejemplo, nos daban clases de danza. No sé si, por ejemplo, ustedes les daban clases de danza. No, nada más superior no. Ok, y por ejemplo, a nosotros en las clases, algo que nosotros ahorita es habitual, que organizar festivales, a nosotros dentro de la formación teníamos que organizar festivales. Dentro de las prácticas, al finalizar nuestra práctica, debíamos organizar un festival, ¿sí? O sea, situaciones así como esas sencillos contrastan con la otra formación. Y como les digo, no quiere decir que sea buena o mala, sino que a lo mejor tienen un poquito más de herramientas para que tú te desenvuelvas en la escuela. Pero aún así llegas a la primaria y dices, ay, caray, no sabes ni cómo llenar una lista de asistencia, por ejemplo. Ahí sí te voy a rebatir, ahí te va, ahí les va. Mi caso, yo no estudié nada de educación más que el diplomado como tal y ahorita esto. ¿Ok? Y sin embargo, sobre la marcha vas viendo
qué onda con las herramientas que requieres desarrollar, vas viendo sobre la marcha de manera a lo mejor un poquito más empírica, y luego ya llegándote a algo de bibliografía y consultando y preguntando, vas adquiriendo saberes que son, a mi parecer, muchísimo más prácticos en sentido real que mucho otro tipo de formación como tal, no por denostar, ni mucho menos en absoluto, pero ahí voy justamente a lo mismo. Por más formación que tú tengas de cualquier tipo en el ámbito pedagógico, si no tienes tú las tablas necesarias, ni el temperamento necesario, ni la capacidad necesaria para poder desenvolverte frente a un grupo, así tengas el máster del máster, no la vas a armar. Aunque tengas doctorados, hay gente que desafortunadamente no rendimos. Fíjate que ahí, o sea, ahí los apoyo a los dos yo, porque aquí en los conceptos decía que era muy importante que el docente reconociera el papel fundamental, donde incluye todo eso, lo que es la creación, el poder facilitar el ambiente de aprendizaje, promover y desarrollar el promover y desarrollar pues toda la integración de los estudiantes, el que ellos puedan desarrollarse completamente en todos los ámbitos. Por ejemplo, ahorita que decías tú de lo de la normal, sí, cierto, nosotros en lo personal nunca organizamos ni festivales, ni gestionar, ni mover, ni andar activos, ni acá ni acá. Pero eso, fíjate, con las normalistas, olvídate, que hay huelgas, ahí están, que por ejemplo hay festivales, bien rápido, ahí luego se a organizar, no se les cierra el mundo, o sea, resuelven. Y esa es una ventaja que aunque quieras o no, el que ellas lo hayan tenido ahí, lo lleva a la práctica. Y eso es fácil de aplicar. Pero como dices tú, Jesús, el que es buen gallo, canta donde sea, y el que no, ni aunque le dejes. Exactamente. Sí, totalmente de acuerdo con eso. Entonces sí, obviamente es importante tener la formación adecuada, estar en constante actualización, buscando nuevas herramientas para poder generar un buen aprendizaje como tal. Acuérdense de que todo esto es bien contextual, o sea, las necesidades de los alumnos van a ser bien diferentes, depende pues, del contexto general. Justamente por eso hay diferentes tipos de aulas de aprendizaje, ambientes de aprendizaje como tal, y todas con características muy diferentes. Una de las características de los ambientes de aprendizaje es que el ambiente de aprendizaje es concebido como un problema, como un medio de vida y pertenencia. Es decir, ¿por qué problema? ¿Por qué medio de vida? ¿Por qué pertenencia? Porque los estudiantes descubren misterios, encuentran soluciones, se apropian de conocimientos, investigan y además se autoevalúan, hay una acción, hay un movimiento que existe en el ambiente de aprendizaje donde se desenvuelve la actividad en el aula o en el patio de la escuela o en una investigación de campo, porque sabemos que todos esos lugares pues son ambientes de aprendizaje, en el hogar, son un medio de vida, ya que los individuos son creadores, son actores de su propia vida. Todos los actores son importantes en el ambiente de aprendizaje. Esta es una primera característica que debemos de tener siempre presente. Otra de las características de los ambientes de aprendizaje es que es un recurso. ¿Es un recurso para qué? Pues para que, como ya mencioné, los actores involucrados trabajen y logren ese objetivo, esa meta en común, por medio de una planeación y una organización óptima. Por esta razón es que es un recurso para llegar a un objetivo. Es flexible, muy importante que los ambientes de aprendizaje sean flexibles. No pueden ser cuadrados, tienen que tener la flexibilidad para manipularse, para ajustarse, para modificarse, adaptarse e incluir las nuevas tecnologías, no quedarse estancados, ¿sí? Sino mantener una innovación constante, hablando de los recursos y herramientas tecnológicas tan importantes que enriquecen ese ambiente de aprendizaje. Por ello es flexible, innovador. Ok, se va a adaptar. Otra de las características de los ambientes de aprendizaje, porque sabemos que son muchas características. Otra de ellas es que fomenta el aprendizaje autónomo y genera espacios de interacción.
Y es aquí donde platicábamos que los docentes somos guía. Estamos siempre en constante, manteniendo en constante comunicación con nuestros alumnos. Sin embargo, pues dejamos que ellos tomen riesgos, sean críticos, autoevalúen su caminar, ¿sí? Y que entre ellos y lo que está alrededor generen esos espacios de interacción con la importancia de lo que implica un territorio, ¿sí? Que son términos que estamos viendo actualmente en nuestro nuevo modelo educativo, ¿verdad? Territorio, interacción, tecnología, autonomía, autoevaluación, autocrítica. La flexibilidad. La flexibilidad que es tan importante en los ambientes de aprendizaje. Bien, otra de las características es que el ambiente de aprendizaje debe de contar con materiales apropiados. Y no precisamente tenemos que ubicarnos en el contexto. Sabemos que no todos los contextos cuentan con una tecnología muy a la vanguardia, se puede decir de esta manera, pero sabemos que una piedra forma parte de nuestro aprendizaje. Sí, si sabemos usar esa piedra es un excelente insumo para desarrollar nuestras actividades escolares, académicas, pedagógicas. Entonces, los ambientes de aprendizaje deben de contar con materiales apropiados. Por eso se elabora una previa plan de clase, plan de proyectos, en donde se incluyan las características, el contexto, el espacio, el tiempo y los insumos, recursos que contamos. Y con ellos, pues, lograr el proceso de desarrollo de aprendizaje. Ahí había un punto bien importante, Yanori, ahí te voy a interrumpir un poquito. Había una diferencia bien grande entre cuando no había paredes dentro de una escuela como tal, sino más ambientes transparentes, en el sentido incluso literal, porque facilitaba de alguna manera la participación de todos y incentivaba como que pues que se fijaran a captar atención y demás de las otras personas y se involucraban en un proceso mucho más amplio en ese sentido. Y eso me hizo así como que muy interesante, porque en lo particular, haz de cuenta que ahorita donde estoy trabajando es uno de esos lugares donde prácticamente no hay muros, son salones de cristal. Y sí funciona de una manera muy diferente la forma de dar clases en un ambiente así es abismalmente diferente, porque no estás aislado y eres copartícipe en todo momento en la clase con todo tu entorno. Oye, qué contraste con perdón, hay que los interrumpa, con la secundaria, las prepas que tienen las ventanas tapadas, sí, todos aislados. Sí, que parecen cárceles para que no te distraigas en lo más mínimo. Cuando deberíamos de enfocarnos más en captar la atención del chavo, no en buscar la manera que no se distraiga. Pero sabes que cuando trabajas, por decir, en medio rural, es que yo he trabajado mucho tiempo, la mayoría en medio rural, y ahorita pues en un semi, se puede decir, aprendes a tener todo como un ambiente de aprendizaje óptimo, o sea, todo le ves jugo, le sacas, jugo. Y estamos ahorita ya también, pues, en esta nueva era, acostumbrándonos a la tecnología, que es muy bueno, pero recordemos que, no sé si ustedes les tocó dar clases en lugares donde no hay luz, donde no hay agua, donde... Sí, totalmente. A mí en la sierra, cuando estuve en la sierra en Moris, se iba la luz o llovía y 3 días seguidos, 4, a veces hasta una semana, y pues no podías dar clases. O sea, sí dabas clases, digo, pero sin luz, o sea, es decir, no necesitaban luz, o sea, no había computadora, no había video, no había audio, porque no había luz. Y pues ahí se encontraba esos insumos y adaptamos esos materiales adaptados al contexto. Bueno, ahorita que mencionan eso de la sierra, cuando estábamos en la norma nos tocó practicar en algunas regiones algunas rancherías, y pues uno estábamos con el boom de la tecnología, con el ciclomedia, y todo el mundo queríamos trabajar con proyectores y todo muy suave, pero en las rancherías, como decían, no había luz, no había ningún tipo de materiales, y había un profe ya de, no sé cuántos años tendría, pero pues había grande de edad, y él nos decía, una cartulina nunca te va a fallar, y nos enseñaba a hacer materiales en cartulinas adornadas con los temas que íbamos a ver,
Y luego en los tubos de PVC de 4 pulgadas del que usan para el drenaje, como si fueran los de los arquitectos, con tapas. Guardaban para ahí. podértela colgar, y ahí metíamos nuestras cartulinas y todo nuestro material para la práctica. Wow. Eran herramientas que eran de acuerdo al Y ahí mismo pues estás creando un ambiente de aprendizaje porque estás con los recursos visuales, todo, o sea. Exactamente. Oigan, y qué importante también todo lo que hemos estado mencionando y hablar de la cultura. La cultura forma parte del ambiente de aprendizaje. Indudablemente. Es muy importante, porque cuando vamos a una comunidad, ahorita que comentan que han estado trabajando en medios rurales, cada comunidad tiene sus festividades, su cultura, su forma de que dicen, es que hoy no hay clases porque vamos a desvelarnos toda la tarde noche con los matachines, ¿verdad? Y pues no hay clases, o sea, eso es como que ellos no van, aunque uno como maestra esté ahí, pero finalmente pues tú como maestra te adaptas al contexto y a la cultura de la comunidad. Y ok, o sea, entonces este día ustedes están destinándolo para una festividad religiosa, cultural, que también forma parte pues de los ambientes de aprendizaje. En este punto en particular, ya que estamos hablando justamente de recursos, cuando a veces están careciendo para poder pues dar nuestras clases como tal y enriquecer nuestro ambiente de aprendizaje en lo particular, en Europa se aventaron también un estudio que le va justamente de eso, sobre qué tan importantes son los factores externos ambientales al momento de lograr como aprendizajes esperados. Y en este punto concluyeron de que si bien pueden influir de manera tanto positiva como negativa cuestiones, por ejemplo, climáticas o de falta de recursos, para que los alumnos no mantengan pues, o no logren sus aprendizajes como tal que deben de lograr, ahí decía que lo más importante por encima de un mal clima o una falta de algún recurso o no tecnología, etcétera, etcétera, lo importante era justamente esta conexión que tenían los alumnos y los docentes uno con el otro. ¿Ok? La comunicación es bien importante al momento de ser un maestro y estar enfrente de un grupo con los estudiantes. Porque a pesar de que sea un clima adverso físico o como tal de recursos económicos, etcétera, etcétera, si se tiene una buena comunicación o un buen clima dentro del aula propiciado por el maestro, eso es lo más importante, porque ahí les va. Muchas veces pasa que van a ver por cuestiones meramente humanas que no tenemos una conexión muy especial con algún grupo en particular. Okay. Por ejemplo, para los que estamos en un ambiente superior, de media superior y superior, que cambiamos de grupo constantemente, sucede mucho esto en particular, de que no conectas con un grupo porque pues no conectas, o sea, hay algo que nomás no hace clic entre ellos y tú, sales como tal y ya sales con una carga emocional medio negativa, medio toxicona, y vas y te metes a otro grupo y cualquier chispita y pum, y explotas y la llevan a perder. El docente es el que pone el clima, ¿ok? Y el que propicia justamente este ambiente de aprendizaje dentro del aula. Es el docente el que va a iniciar todo eso en lo particular. Pues es bien importante justamente eso de cuando cambiamos, por ejemplo, de un grupo a otro, aprender con inteligencia emocional a deslindarnos un poquito de ese tipo de cosas y trabajar más en la comunicación con los alumnos, porque sí, muchas veces incluso pasa de que tenemos algún rollo o algún asunto familiar o personal, y cuántos maestros ustedes no conocen que no logran separar la vida personal de la laboral y van y mezclan todo y luego van y me van a molestar al pobre grupo y van a cambiar la interacción, van a generar un clima tenso, y ¿quién demonios va a aprender en un clima tenso? Claro, es que todo es la actitud del docente, eso tiene mucho que ver. A mí me pasa mucho con los niños chiquitos, o sea, ellos nomás con tan solo verme, de verdad, no me quiero dar créditos, pero, ay, maestra, te amo, es que yo ya te extrañaba, ya quería venir a aprender, o sea, ya está el vínculo ahí, y eso los hace tan solo querer ir a la escuela. Exacto. Exactamente. Es que somos nosotros los que no solamente tenemos que ser guías como tales, sino hay un cuate, Eric Sharps,
que también hizo un estudio en Estados Unidos, que también habla justamente de la importancia de que como maestros generemos relaciones de confianza con los estudiantes. Y esto marca un paradigma bien diferente, porque los que ya somos un poquito de vieja escuela, estamos muy a la vieja usanza de que hay una línea bien drástica entre yo docente y tu estudiante. O sea, es como que y hay una distancia entre uno y otro, y no vas a generar nunca como tal pues una cercanía, ni vas a generar como tal una confianza. Y eso sí es importante como que ir derribando un poquito más, que tampoco lo confundamos con faltar al respeto a los estudiantes, o irnos más hacia el lado libertino del asunto. De hecho, pues esto que estamos comentando acá, que consiste en el profesionalismo del docente. Lo que acabamos de mencionar, lo que está mencionando Jesús, Karina, es parte del profesionalismo docente, que nosotros capturemos la atención del alumno, que desarrollemos este ambiente óptimo en el aula, que existan relaciones amistosas, que propicien en la retroalimentación, que favorezcan un clima agradable, un clima motivante. Y que sigamos comprometiendo en construir entornos educativos, o sea, que inspiren el aprendizaje. Así es, y todo esto pues es características de un aprendizaje óptimo, un ambiente de aprendizaje óptimo. Por ahí alguien me comentó en alguna ocasión de que recordáramos que como maestros no trabajamos con máquinas, sino con seres humanos. Entonces, inevitablemente hay emociones de por medio que tienen que tener mucho cuidado, y son relaciones humanas que tenemos que ir cultivando de una manera u otra. Si el alumno te tiene la confianza, es un alumno que te va a poder acercar contigo a decir, ¿sabes qué? Me está pasando este problema, pues no puedo estar aprendiendo aquí, o ¿sabes qué? No entendí esto, porque ¿cuántos alumnos en verdad se quedan con un montón de dudas porque, híjole, el maestro me da miedo? No, es que la maestra es bien enojona y pues mejor me quedo con la duda en lugar de preguntar. Entonces, sí, finalmente el maestro es el que imparte todo lo que es un ambiente de aprendizaje correctamente. Es aquel que va a propiciar un clima agradable, que va a fomentar relaciones de respeto, de igualdad como tal. Y no que también nosotros seamos como robotitos perfectos, sino que yo creo que aquí más que nada la enseñanza es que aprendamos un poquito a discernir entre emociones propias y problemas emocionales personales, y pues lo que es tu chamba como tal. Claro. Como ven, ¿qué otra conclusión se pueden llevar ustedes ya para irle cerrando al asunto Pues yo creo que la que decíamos ahorita, la principal, es el docente es pieza clave, pieza fundamental para crear un ambiente de aprendizaje óptimo, tanto no nada más en lo académico, sino también, como mencionaban ahorita, en la cuestión anímica de los alumnos, en el hecho de crear un ambiente relajado, no un ambiente tenso, un ambiente de confianza en donde el alumno se pueda desenvolver adecuadamente. Yo creo que esas son como que las principales partes a considerar antes de lo material, y ya de ahí nos iríamos como que a lo material. ¿Qué podemos utilizar para propiciar el aprendizaje en aquellos alumnos que están un poquito más con sus habilidades, sus capacidades un poquito más abajo de los demás, para que alcancemos un poquito esa equidad sobre todo? Mantener un compromiso entre docente y alumnos, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Es muy importante. El ejemplo, dice que el ejemplo arrastra más que la palabra, algo así, ¿verdad? Lo han dicho, no sé cómo va. Pero bueno, esa es la idea. Entonces, dar un buen ejemplo, creando un buen compromiso, y desarrollar habilidades sociales, desarrollar habilidades emocionales, de pensamiento, ¿sí? Porque las habilidades que el joven, que el adolescente, que el niño, que la niña desarrolle en el aula, pues forma parte de su crecimiento personal, y crecimiento que va a verse afectado o bien valorado en la sociedad, ¿sí? En el contexto, en la sociedad en general. Por ello es importante la creación de habilidades sociales, desarrollando pensamientos críticos, y con amistades, porque también las relaciones amistosas son muy importantes en los ambientes de aprendizaje, y todo esto pues va dentro de un crecimiento en el aula, ¿sí? Entonces pues es una más de las conclusiones de lo que vivimos en nuestros salones, y
y pues la importancia de desarrollar todo esto manteniendo una actitud resiliente. Es muy importante también trabajar la resiliencia. Cierto. Saber actuar ante un conflicto y saber cómo darle solución a ese conflicto, que el conflicto no es malo. Sí, una discusión está bien, la discusión es óptima siempre y cuando se establezcan criterios de respeto, por supuesto. Karina, ¿tú con qué te quedas? Sí, pues así como lo dice Januari, comprometiéndonos cada día con construir, tener la responsabilidad del corazón. Yo, como les comento, o sea, teniendo el compromiso de cada día construir y teniendo la pasión, las ganas de entregarnos a todo con los niños o con las personas que vayamos a instruir, porque principalmente nosotros somos la guía, somos quien va a estar ahí creando lo que sea, más que nada el ambiente. Entonces me quedo con la interacción social, con lo humano que dijiste ahorita, que porque ni siquiera aunque haya industria 4.0 ni siquiera nos va a poder sustituir, porque no así hubiera en un futuro maestros, docentes, robots. Esa parte humana es la que pues resalta ante todo, el poder tener el tacto de que si un niño se siente mal o triste, a mí me pasa mucho con los niños de primero, estoy triste, maestra, y ya es un desafío para mí el poder sanarles o de cierta manera trabajarles un poquito para que ellos se sientan motivados o escucharlos, ¿verdad? Sus necesidades, muy importante, para que ellos puedan seguir adelante en esto de poder aprender día con día. Perfecto. Ahora sí puedo decir como tal y esto fue Acta Administrativa, el podcast.